Y entonces nosotros vamos a hablar un poquito de la fe. Dame fe, oh Señor, dame fe, dice el corito. Vamos a Romanos 10. Dice Romanos 10, verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y yo quiero que hoy hablemos un poquito de eso, de dónde proviene la fe, de dónde nosotros sacamos la fe. Betty, no se mueve, mira a ver si estoy conectada. Porque quiero que tratemos de ver el vínculo entre la fe y la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver. Ahora sí. Si me acompañan en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 24. Mira lo que dice Jesús. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, fíjense lo que está diciendo Jesús. Jesús no está diciendo, el que cree al que me envió. Jesús dice primero, el que oye mi palabra. Porque el primer paso es exponerte a la palabra. El primer paso es exponerte a la palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió. Tú primero oyes la palabra y después la crees. O no la crees. ¿Ok? Y eso es una decisión tuya. Tú escoges si la crees o si no la crees. Pero si la crees, entonces tienes vida eterna y no vendrás a condenación. Has pasado de muerte a vida. Y yo quiero que hagamos un ejercicio un poquito así filosófico, de lógica, y para hacer un pequeño análisis sobre esto. Con mucha frecuencia, la gente piensa que la fe no necesita del conocimiento. Y que la fe es una cosa aparte del conocimiento. Tú tienes fe o tú no tienes fe. Tú crees o tú no crees. Y eso es independiente del conocimiento, de la información que tú tengas. ¿Ok? De hecho, yo recuerdo hace muchos años, cuando yo era recién convertida, le decían a uno que no leyeran mucha Biblia, porque los que leen mucha Biblia se vuelven locos. ¿Es verdad? Así que a lo mejor eso explica por qué. No seguí el consejo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la realidad? Lo opuesto, vamos a hacer un ejercicio de lógica. Solamente vamos a tratar de hacer un pensamiento lógico sobre este concepto. Lo opuesto de la fe no es el conocimiento. O sea, usted no puede decir, es que la fe y el conocimiento son incongruentes, no pueden estar juntos. ¿Ok? Porque lo opuesto de la fe es la incredulidad. Eso es lo que usted no puede tener junto con la fe. Usted no puede creer y no creer. O usted cree o usted no cree. ¿Ok? Y lo opuesto, gracias. Y lo opuesto del conocimiento es la ignorancia. ¿Me sigue? Así que o usted sabe o usted no sabe, o usted tiene conocimiento o usted ignora. ¿Ok? No se pierda, sígame por donde voy. Por lo tanto,
No hay ninguna razón. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de lógica, no hay ninguna razón para yo pensar que no puedo tener fe si tengo conocimiento o viceversa. Que son dos conceptos mutuamente excluyentes y que yo necesito solamente creer y tener fe, sin averiguar nada, sin saber nada más, solamente creer. Pero que si estoy buscando información, si estoy escudriñando y si estoy tratando de ganar conocimiento, es porque no creo. ¿Me siguen? Lo opuesto del conocimiento es la ignorancia. Lo opuesto a la fe es la incredulidad. ¿Okay? Ahora, la relación entre el conocimiento y la fe no es inversamente proporcional. ¿Eso qué significa? Que mientras más conocimiento tengo, entonces menos fe tengo, o viceversa, que mientras más fe tengo, menos conocimiento tengo. Porque la fe no requiere un ejercicio de suicidio intelectual. Para usted tener fe, usted no necesita abandonar la razón, abandonar la lógica, abandonar, el conocimiento, rechazar la información o la evidencia. La fe y el conocimiento no están reñidos, no son polos opuestos. Y su relación no es inversamente proporcional, todo lo contrario. La relación entre la fe y el conocimiento es directamente proporcional. ¿Eso qué significa? Que mientras más conocimiento, más fe, mientras más fe, más conocimiento. Van de la mano. Si tú creces en el conocimiento de la palabra de Dios, tú vas a crecer en la fe. Si tú quieres crecer en la fe, tú tienes que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Así que no es a mayor conocimiento menor fe, es que a mayor conocimiento mayor fe. Eso es así. Vamos a 2 de Pedro, en el capítulo 1 y verso 5. Miren lo que Pedro le dice a la iglesia. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Así que esto no es un ejercicio ahí espontáneo, silvestre, ¿ok? Esto es algo en lo que tú te empeñas diligentemente. ¿Sí? O sea, tú le tienes que meter intención, responsabilidad, disciplina. ¿A qué? A añadir a tu fe virtud. ¿Virtud es qué? Comportamientos positivos, comportamientos que van de acuerdo a la moral y a la escritura, por supuesto. Pero dice que a la fe y a la virtud entonces le vas a añadir conocimiento. Pedro te dice, mete la información a esa fe. Pon evidencia que sustente, que afirme, que fortalezca esa fe. O sea, no puede ser que alguien te diga, ¿por qué tú crees en Cristo? Y tú le digas, pues porque sí. Ay, bendito sea Dios. ¿Okay? No puede ser que alguien te diga, ¿por qué tú eres cristiano? Y tú le digas, bueno, porque toda mi familia es cristiana, yo vengo de una familia cristiana. Es que tu fe tiene que tener contenido.
Es que tu fe tiene que tener razones. ¿Sí? Oye, porque es que si tu fe no tiene contenido y no tiene razones, si no tienes argumentos, si no tienes evidencias, tan pronto te enfrentes a alguna situación en donde tú necesites darle explicaciones y sentido a la situación que tú estás viviendo, pues entonces te vas a apartar. Un día hablaba con este señor que es un hombre muy educado, de estas personas doctorados para arriba, un buen hombre de Dios y una persona a quien yo admiro. Pero entonces me dice, mira, necesito hablar esto con alguien porque no lo puedo hablar con más nadie porque la gente se escandaliza si me escuchan. Y yo, pues, adelante, tírala. Y me dice, mano, estoy en una crisis de fe. Estoy en una crisis de fe. Tenía una batalla con su sexualidad y estaba batallando para mantenerse puro. Y lo estaba logrando, pero sentía que la tentación lo estaba jalando bien fuerte. Y entonces pues le digo, pues dale, explícame. Saca lo que tienes aquí y ponlo aquí al frente. Vamos a ver cuál es esta batalla. Porque la batalla se da en el mundo de las ideas y en el mundo de las emociones. Y cuando empezó a presentarme los argumentos y empezó a cuestionarse la palabra y empezó a cuestionarse a Dios, le dije, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que estás hablando con la serpiente. El problema es que estás hablando con la serpiente. Entonces, tú sabes lo que Dios dijo, pero estás considerando argumentos distintos a los que Dios dijo. Y es eso lo que te está provocando la crisis frente a la tentación. Porque si de veras tú creyeras que lo que Dios dijo fue que de ese árbol ni tocaréis ni comeréis, pues tú no tendrías que estar hablando con la serpiente nada más. Mira, tú le dices a la serpiente, ¿sabes qué? Tú no sabes. Tú no sabes lo que Dios dijo. Yo sé lo que Dios dijo, yo estaba ahí y yo lo oí. Y lo que Dios dijo fue, de ese árbol no comeréis ni le tocaréis, porque el día que de él coman, morirán. Pero el problema es que estás escuchando los argumentos de la serpiente y estás sintiendo que son como que de lo más razonable. Y termina diciéndole, no hables con la serpiente. No hables con la serpiente, habla con Dios. Hombre, habla con Dios. ¿Cómo usted habla con Dios? Pues aquí. ¿Ok? Sí. Es que nosotros de pronto empezamos a hacernos preguntas y empezamos a argumentar y empezamos a considerar y nos desviamos detrás de eso que la Escritura llama nuestra humana sabiduría, nuestro humano razonamiento. Y nos creemos que nuestros razonamientos siempre son correctos. Eso es parte de nuestra naturaleza. Siempre nosotros creemos algo porque pensamos que es correcto. Sigue. Porque usted no dice, mira, yo sé que este argumento es incorrecto, pero de verdad yo lo voy a creer. Nadie dice eso. Usted se enfrenta a un argumento, le resulta lógico, le resulta atractivo, le parece razonable y usted lo abraza. Y una vez que usted ha abrazado un argumento, como dijo Mark Twain, es más fácil engañar a alguien que convencerle de que fue engañado. Ay. Por lo tanto, ese primer argumento que nos llega acerca de todas las cosas tiene el poder de que nosotros lo creamos. ¿Por qué?
Porque no tenemos argumentos para contrarrestarlo. No tenemos argumentos para decir, no, eso no puede ser verdad. Y como tenemos un vacío de información, te traen un concepto y tú dices, bueno, sí, está bien, chévere. Me sigue. Por eso es tan importante que nosotros leamos la palabra de Dios, porque allá afuera hay un mundo que está todos los días presentándonos argumentos, presentándonos razones. Y si usted no tiene el argumento de Dios, usted va a comprar con mucha facilidad el argumento del mundo, lo va a creer. Lo va a creer. Pero si usted ya tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, cada vez que le llega algo que es una mentira del diablo, con que Dios dijo que no coman de todos los árboles del huerto, pues rápido tú vas a decir, no, eso no fue lo que dijo Dios. Porque eso no fue lo que dijo Dios. Eso no fue lo que dijo Dios. Pero esa es la pregunta que la serpiente hace. La serpiente tergiversa lo que Dios dijo. Interesantemente, Eva a la primera le batea bien. Eva dice, no. Si lo que Dios dijo fue que podemos comer de todos los árboles del huerto, menos de este que está aquí. Porque entonces ese día moriremos. ¿Y qué hace la serpiente? Vuelve y tergiversa. No, chica, no van a morir. Hombre, no. Es que Dios sabe que el día que ustedes coman eso, sus ojos van a ser abiertos y van a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y eso era un argumento que contenía algo de verdad. ¿Por qué? Porque en efecto sí sus ojos iban a ser abiertos. Porque en efecto sí iban a venir a conocer el mal, cosa que en ese momento todavía no conocían. ¿Qué clase de pescado le tiraron? ¿Ok? Y entonces ya Eva dijo, a ver si esto es verdad. Déjame ver si esto es verdad. Adán, ven acá, mijo, mira. Vamos a comer de esto. Yo primero y toma. ¿Ok? A Adán nadie lo obligó. Sí, porque los teólogos del machismo que andan echándole la culpa a Eva, a Adán nadie lo obligó. ¿Ok? O sea, a Adán nadie lo amarró y le metió la manzana en la boca, así como dijo que era Enrique Elme, que a nadie, tú sabes, que a nadie lo amarraron. ¿Ok? Sí, no, a Adán nadie lo amarró y le empujaron la manzana en la boca. Tampoco era una manzana, no sabemos ni qué cosa era. Y de seguro es un fruto que no existe en este momento en el planeta, porque ese árbol lo dejaron trancado por allá. Y no tenemos acceso, ¿ok? Sí, pusieron allí unos ángeles con una espada para que nadie pase para allá. Usted necesita argumentos para su fe. Usted necesita argumentos que alimenten la razón. Amén. En la Biblia nosotros no vemos ninguna contienda entre la fe y el conocimiento. Todo lo contrario. ¿Cómo puedes tener fe en algo que no conoces? Ahora, la fe se origina cuando crees que lo que dice la Biblia es verdad. Porque tú puedes leer la Biblia. De hecho, mucha gente lee la Biblia y hay gente que conoce más Biblia que nosotros. Sin embargo, no la creen. Pero la fe se origina en ese momento en donde
la palabra de Dios te es presentada, cuán mínima pueda ser. ¿Ok? Yo llegué a saber de gente que se convirtieron solo porque alguien les dijo: Cristo te ama. Con esas 3 palabras. Pero eso es un argumento para la fe. Tú sabes que Cristo te ama. Más vale que lo sepas. ¿Ok? Yo no sé si Alá ama a sus creyentes o si el Buda ama a sus devotos. Pero yo sé que Cristo nos ama. Y ese es un argumento muy importante para nuestra fe. Así que usted necesita alguna presentación de información, cuán mínima pueda ser, pero tiene que haber algún conocimiento que abra el camino a esa fe. La palabra fe no significa anhelos o deseos. ¿Ok? Lo que significa es confianza activa. O sea, no es que usted se siente a decir: ay caramba, fíjate, yo quisiera como que sanarme de esta enfermedad que yo tengo. No. Eso no es fe. Eso es wishful thinking. ¿Ok? De hecho, la inmensa mayoría de las oraciones en las redes sociales, usted tiene una situación y la pone en Facebook. Por favor, oren por tal situación. Y entonces todo el mundo te pone las 2 manitas y te dice: estamos orando y qué sé yo qué. Yo apuesto que la inmensa mayoría de la gente que te pone las manitas y que te dice que están orando no tienen ninguna fe ni están orando nada. Tienen buenos deseos. Eso es otra cosa. Pero eso es exactamente lo que los inconversos, los que no creen, te dicen cuando, por ejemplo, pues qué sé yo, estás enfermo. Mira, mis mejores deseos de recuperación. Eso, y está bien. Eso está bien. Que tú tengas los mejores deseos de que alguien se recupere. Pero tener buenos deseos de que algo bueno le ocurra a alguien o a ti mismo no es fe. Porque la fe es una confianza activa que se basa en lo que Dios dijo y que tú conoces a Dios. Tú sabes quién es Dios. Y esa confianza tiene un contenido. ¿Me siguen? La fe bíblica se basa en el conocimiento de las Escrituras. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1. Versos 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, mire lo que hicieron los profetas. Inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Mire, los profetas no estaban sentados debajo de un árbol esperando a que bajara revelación. ¿Ok? Exacto. A que viniera como que una inspiración o algo. No. Dice Pedro que los profetas inquirieron y diligentemente indagaron. ¿Qué hacían ellos? Ellos estaban metidos ahí, tú sabes, en internet, ahí googleando y buscando información. Ellos estaban
leyendo las profecías, ellos estaban leyendo el Pentateuco, ellos estaban averiguando. ¿Estaban averiguando qué? Verso 11. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, los profetas estaban tratando de indagar quién iba a ser esta persona de Cristo, quién iba a ser este Redentor. Y lo hacían utilizando las Escrituras. Lo hacían también utilizando la revelación que Dios les daba directamente. Es exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo en nuestros tiempos, que nosotros estamos, o deberíamos estar, indagando, inquiriendo, tratando de ver quién es la persona del anticristo. Pasa que los profetas en el Antiguo Testamento, pues claro, en el Antiguo Testamento no se había revelado la cosa del anticristo. Ellos estaban tratando, con la información que tenían, de poder identificar quién era esta persona que las escrituras anteriores a ellos o la propia revelación que el Espíritu les daba apuntaba a que sería el Cristo. Pues ya nosotros no tenemos que averiguar quién es el Cristo porque ya nació y ya murió y ya nosotros creemos, es un personaje en la historia, ¿ok? Pero ahora nosotros se supone que estemos haciendo esto mismo, pero indagando, escudriñando, porque todavía quedan profecías por cumplirse. Y nosotros necesitamos saber quién va a ser esa persona del anticristo. La Biblia nos lo refiere como un hombre, así que asumimos que en algún momento se va a manifestar en una persona específica. Si bien hay una cosa que es el espíritu del anticristo, que tiene que ver con algo más amplio. Es un fenómeno espiritual, tiene que ver con una diversidad de personas, tiene que ver con instituciones, tiene que ver con políticas, ¿ok? Y yo tengo mis teorías sobre que si el anticristo ya está en la tierra, yo tengo mis teorías sobre quién puede ser, ¿ok? Y se supone que eso es lo que estemos haciendo. Yo no puedo decirles a ciencia cierta no, ¿ok? Pero tengo algunos sospechosos. ¿Ok? Sí. Tengo algunos sospechosos. Pues a lo mejor estoy en lo correcto, a lo mejor no. De hecho, uno de los sospechosos que tenía ya se murió, así que ese ya lo taché. Era David Rockefeller. No, ya se murió. Ese no puede ser, ¿ok? Porque es que se supone que sea ese el ejercicio que estemos haciendo. Usted está indagando, ¿ok? Usted está inquiriendo. Porque es que aquí hay cosas que están reveladas, que van a pasar y que no están tan claras y que nosotros tenemos que ir indagando a ver exactamente qué es lo que va a pasar aquí. Para que no seamos engañados, hermano. Para que no seamos engañados, ¿ok? Entonces mire lo que dice el verso 11, perdón, el verso 12. A estos, o sea, a los profetas, se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Así que los profetas llegaron a recibir algunas respuestas y lograron por lo menos definir el perfil de quién iba a ser esa persona que estábamos esperando, ese Mesías, pero también ellos tuvieron la revelación de que eso no es algo que van a ver ustedes, eso lo va a ver otra gente, ¿ok? Sin embargo, ellos cumplieron sus ministerios y administraron, dice la palabra, administraron el don de Dios, la palabra de Dios, la revelación de Dios para que pudiera llegar hasta nosotros. Mire lo que dice Hechos 17.
versos 10 y 12, al 12, perdón, 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Por lo tanto, o sea, esta gente de Berea, no fue que llegaron Pablo y Silas y dijeron, mira, el que mataron allí en el madero, ese es el Cristo. Ah, pues sí. No, eso no. ¿Cómo que ese es el Cristo? Explícame, dame información. Ven acá, vamos a las Escrituras, vamos a escudriñar, vamos a averiguar esto. Y entonces esa gente estuvo dispuesta a darle contenido a lo que podía ser esa fe pequeñita de solo escucharon y, ok, pues ven acá. Ok, yo creo que lo que tú dices por lo menos puede ser digno de explorarlo. De hecho, ese fue mi acto de conversión, por así llamarlo. Yo estoy en esta iglesia donde este pastor hace una exposición de la Escritura, hace un llamado, y yo paso al frente, y lo único que yo le dije al Señor fue, bueno, si lo que este don está diciendo es verdad, yo necesito averiguar esto. Ese fue mi acto de fe, imagínate. Y entonces, como la fe que Dios necesita para trabajar contigo es la del grano de mostaza, pues Dios dijo, pues echa para acá, que con eso yo brego. Y entonces lo que ocurrió dentro de mí fue una curiosidad, pero una curiosidad que era casi obsesiva. Y yo empecé a leer Biblia, La mitad de lo que leía no lo entendía, pero yo seguía leyendo, y empecé a darle contenido a esa chispitita de fe. Y ese granito de mostaza fue creciendo en la medida en que yo escudriñaba. Amén. Vamos a ver el rol de los milagros. Vamos a Marcos 2. No voy a leer el pasaje completo, pero Jesús está en Capernaum y está en una casa, y la casa se llenó de gente, y entonces había este paralítico que quería llegar hasta donde Jesús, pero había tanta gente que no podía llegar. Y entonces unos amigos se treparon con él en el techo, hicieron un roto en el techo, y entonces lo bajaron. Verso 5, y dice, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis, ¿para qué? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese momento el paralítico se paró y agarró su camita y le dijo, gracias a todos, nos vemos, tengan lindo día. Y entonces, en este momento, Jesús hace un milagro, porque la gente está buscando, están tratando de acercarse a Él, están tratando de averiguar. Están allí de curiosos. Y Jesús hace un milagro
para que la gente sepa, para que la gente conozca, para darle contenido a la poquita fe que esa gente podían tener. Es posible que Jesús, que conoce los corazones, que Jesús hubiera sabido que este paralítico estaba paralítico como consecuencia de algún pecado. Hace un par de semanas, en el estudio bíblico, cuando estábamos en 1 Corintios capítulo 5, estábamos viendo el caso del hombre que tenía por mujer a la esposa de su padre. En el capítulo 5 y verso 5 de 1 Corintios, dice Pablo: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y entonces discutimos en esa noche que sí, hay veces que nuestros pecados hacen que Dios traiga alguna aflicción sobre nuestra carne. ¿Para qué? Para que nosotros entonces, en medio de la aflicción, tengamos el corazón blandito y nos podamos arrepentir para que seamos salvos. ¿Ok? Pero sí, en efecto, no toda enfermedad es porque usted ha cometido un pecado. ¿Ok? Pero hay veces que nosotros estamos experimentando enfermedades o algún otro tipo de aflicción física como parte de un proceso de Dios para trabajar con nuestra vida, con nuestra maldad, con nuestro pecado. Entonces, la apreciación de muchos teólogos es que este hombre paralítico que lo bajaron en la camilla desde el techo, probablemente su problema fundamental no era la parálisis del cuerpo, era el pecado. Entonces, cuando le bajan a este hombre ahí, Jesús tiene compasión ¿de qué? De su problema más grave. ¿Cuál era su problema más grave? El pecado. ¿Ok? Porque en pecado no vas para el cielo, pero paralítico puedes llegar. Sí. ¿Ok? Y entonces, en ese momento, Jesús utiliza esta sanidad para traer una revelación del mundo espiritual que nosotros no vemos, y utiliza un milagro en el mundo físico, el que nosotros sí podemos ver. ¿Ok? Por lo tanto, en ese momento la gente no sabía cómo era que Jesús podía tener el poder o la capacidad para perdonar los pecados de alguien. Es que nosotros, con toda la Biblia que tenemos, y nos da trabajo entender estos conceptos, imagínate esta gente que todavía no tenían el Nuevo Testamento, que Cristo todavía no había muerto en la cruz, Cristo no había resucitado. Para ellos, para el beneficio de ellos, para darle contenido a esa fe que estaban haciendo en ellos, Jesús hace este milagro. Entonces, esta gente tal vez no iban a tener una explicación de cómo es que este nazareno puede perdonar los pecados. Pero esta gente salieron de allí diciendo: ¡oh, ese tipo levantó un paralítico! Y el paralítico salió de allí caminando y cargando la camilla. Yo lo vi. ¿Okay? Ese es el mismo caso del chico que era ciego. Jesús lo sana. Y después vienen y le preguntan: ¿y qué es lo que él dice? Mira, yo de verdad, yo no sé quién es este tipo, yo no sé dónde salió, yo no sé si es profeta, yo no sé si es el hijo de Dios. Yo solamente sé que yo era ciego y ahora veo. Pero eso empieza a dar contenido. Los testimonios de las cosas que pasan en nuestras vidas le dan contenido a la fe. Por eso es que es importante que testifiquemos. Amén. Jesús lo que hizo fue presentarles evidencia visible para que pudieran entender en ese mundo invisible una verdad que nosotros no podemos ver con nuestros ojos, pero podemos entender. ¿Ok? Ahora, la palabra de Dios tiene que ser estudiada. Dice Juan 5, verso 39.
Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios tiene que ser predicada. Dice Romanos 10, versos 13 al 17. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser enseñada. Dice 2 de Timoteo capítulo 2, versos 24 al 26. Porque el siervo del Señor, cuando habla del siervo del Señor, no habla de los líderes. ¿Habla de quién? De los siervos del Señor. ¿Ok? El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Sí, nosotros estamos llamados a enseñarle la palabra de Dios a otros. Todos nosotros. Sufrido. O sea, pues, cuando te dan, pues sóbate. Que con mansedumbre, sí, sóbate, no te quejes. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. O sea, la gente va a poder considerar esta palabra para poder escapar del lazo del diablo si nosotros se las predicamos y se las enseñamos. De lo contrario, no way. Cada vez que alguien le dice a usted, no, porque lo que pasa es que yo creo en Dios a mi manera, es otra forma de decir, lo que pasa es que yo no creo en Dios. ¿Ok? O si crees, es en otro Dios, porque no tienes manera de creer en este Dios, a menos que conozcas esta palabra. Por lo tanto, el proceso de la fe requiere 2 pasos. No es tan complicado. Número 1, conocimiento. Hay que oír la palabra, hay que ver los milagros, escuchar los testimonios de los creyentes y escudriñar las Escrituras. Y el segundo paso, hay que confiar en eso que conoces. Hay que creer eso que conoces. Hebreos dice, Hebreos 11, verso 1, es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No son buenos deseos, es convicción, es confianza de que lo que está escrito en la palabra de Dios se cumplirá. Amén. A lo mejor tú no sabes cómo se va a cumplir. ¿Cuántas veces usted ha estado en una situación en donde usted le ha dicho al Señor, mira Dios, yo de verdad no sé cómo tú vas a resolver esto? Yo no sé ni cómo tú me vas a sacar de esto. Pero ¿sabes qué? Eso no es problema nuestro. Esa es la parte de Dios. Pero si tú sabes que Dios puede obrar, solo confía. Cree que Dios obra y deja que Él lo haga como Él entienda. Así que la fe crece cuando se estudia la palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, pon en nosotros un hambre, pero obsesiva,
por escudriñar tu palabra. Y de esa manera nuestra fe crecerá. Ayúdanos, Padre Santo, porque sabemos que solamente por la fe viviremos. Ayúdanos, Padre Santo, a ser diligentes alimentando nuestra fe. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.